Ok, bien, entonces estamos, como dijimos anteriormente, en el, estamos en el capítulo 13, en esta sección de un conflicto más profundo. Eh, Anteriormente vimos la persecución por parte de la bestia de la tierra, la bestia que se para en la tierra y empieza a ejercer la persecución sobre la iglesia a través de todos sus mecanismos, y terminamos con la marca de la bestia y el número, el sello ese de su nombre, el número de su nombre, ¿verdad? Que era el 666, y las restricciones que ellos ponían sobre el mundo, que solamente aquellos que estaban marcados podrían comprar y vender. Y hablamos acerca de esa marca y ese sello, que era un sello, una marca espiritual, no es algo literal, sino que es simbólico, ¿verdad? Así como también todas las otras realidades espirituales de nuestra vida. Cuando el Señor viene a nosotros, nos llama, nos rescata, dice la Biblia que Él pone un sello sobre nosotros, y ese sello es entonces simbólico, no es un sello físico, no es un sello real. Así que ahora avanzamos al capítulo 14, que vamos a ver el Cordero y los 144,000 que estaban de pie en el monte de Sión. Este es el tema del capítulo 14. Vamos a ver este capítulo en tres secciones. La primera sección, que tiene que ver con la presencia de Dios y de Cristo con los creyentes, que asegura su identificación final con el Cordero, su redención y justicia perseverante. Estos son los versos del 1 al 5. Luego, la segunda sección tiene que ver con que Dios va a juzgar el sistema mundial y las naciones que rindan pleitesía a las fuerzas anticristianas, pero dará una recompensa eterna a los fieles que perseverarán en la opresión. Y finalmente, la última sección de este capítulo 14, veremos cómo los incrédulos van a sufrir con toda seguridad el juicio exhaustivo de Dios al final de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vemos que el anticristo, esa bestia, ¿verdad? Y aquel falso cordero que se levantan sobre la tierra para ejercer el mal y para perseguir a la iglesia con la venia y el permiso de Dios, está causando estragos aquí en la tierra, y los redimidos del Señor están siendo afectados por toda esta persecución, por todo este sistema anticristiano. Y los cristianos, al recibir este mensaje, preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? El anticristo está marcando a la gente y no vamos a poder comprar ni vender. Y si somos verdaderos cristianos, ¿qué vamos a hacer? La respuesta entonces para esos cristianos en tribulación, para esos cristianos que se preguntan qué va a pasar con ellos, viene ahora en este capítulo 14. Así que el, la primera sección que vamos a ver es esta del 1 al 5, que es la presencia de Dios y de Cristo con los creyentes para asegurar su identificación final con el Cordero, su redención y su justicia perseverante. Entonces, leemos ahí Apocalipsis 14, del 1 al 5. Alejandro, si puedes ayudarme a leer. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien. Entonces, mis hermanos, para comenzar, tenemos que ver que este capítulo, este pasaje, esta sección, tiene dos estructuras. La primera, en la que se presenta el Cordero en la ciudad santa, ¿verdad? Para darnos a entender y para que veamos que el Cordero es superior y soberano a la bestia que está haciendo estragos en la tierra. Y en segundo lugar, nos deja ver
los santos redimidos y las características de estos santos redimidos. Entonces, esas son las dos partes que tiene este pasaje. Y obviamente habla con mucho simbolismo que como hemos venido desarrollando a lo largo de esta historia, a lo largo de este estudio, perdón, estos simbolismos deben ser interpretados a la luz de ¿qué? ¿Qué interpreta estos símbolos del Apocalipsis? El Antiguo Testamento. Apocalipsis es como una esponja, dijimos, que tiene su propia estructura, pero cuando la exprimimos, sale el agua, ¿verdad? Así como sale el agua de la esponja, así salen los textos del Antiguo Testamento. Y muchas de las cosas que leemos acá están directamente conectadas con el Antiguo Testamento, que es lo que le daba sentido al mensaje que los cristianos de esta época estaban recibiendo. Y es lo que nos da sentido a nosotros también. No son los eventos presentes, no es que Trump es la quinta trompeta del Apocalipsis, ¿verdad? No, es la Biblia la que nos interpreta a nosotros la profecía que el Señor nos ha dejado para consuelo y para perseverancia de nosotros como creyentes. Entonces, en el primer versículo dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y este, mis hermanos, es un verso que trae tantísimo consuelo a todos los creyentes de todas las épocas, porque si nosotros somos del Cordero, si nosotros somos de este grupo, de los 144,000, ni en nuestra frente ni en nuestras manos va a estar la marca de la bestia, sino que va a estar el nombre del Cordero y del Padre escrito en nosotros. Y hablamos que cuando hablamos de el sello o la marca en la frente y la marca en sus manos, eso habla de los pensamientos y de las obras. Los que son de Satanás, dice el Señor Jesucristo, hacen las obras de su padre el diablo. Pero los que son de Cristo están sellados por él con los pensamientos y con las obras de Cristo, con las obras del Cordero. Y vamos a ver que al final de todo este pasaje, los santos redimidos están tan identificados con el Cordero que hacen las mismas obras del Cordero. O sea, están tan marcados por el Cordero que son como el Cordero, hacen lo que el Cordero hace, siguen al Cordero donde el Cordero va. Entonces, esta es la verdadera marca o el verdadero sello de los redimidos. Los redimidos no tenemos que preocuparnos porque el anticristo nos vaya a marcar, porque no vayamos a comprar y comer y poder comer si no tenemos la marca de la bestia. Porque si nosotros somos de Cristo, si nosotros somos del Cordero, el Cordero cuida de nosotros. El Cordero tiene asegurada nuestra salvación y nuestra victoria final. Así lo leemos en estos pasajes. Entonces, en Apocalipsis 13, el monstruo que sube del mar se para sobre la tierra y ejerce su dominio y es intimidante para los moradores de la tierra, ¿verdad? Y para los cristianos con todas las cosas que está haciendo. Pero viene Apocalipsis 14 hacer una contraposición, hacer un contraste, que mientras este monstruo marino está parado en la tierra, el cordero está parado en el monte Sión. El cordero que venció a ese enemigo, a ese monstruo marino, está parado en el monte de Sión y con él están estos 144,000 que tienen el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces, pueden salir miles de monstruos marinos. Si nosotros estamos con el Cordero de pie junto a él y su nombre está escrito en nuestra frente, nosotros no tenemos absolutamente nada que temer acerca de estas cosas que pasan en el mundo. Entonces, miremos cada uno de los símbolos que vemos acá. El Cordero, que representa a Cristo, en contraposición con la bestia y aquel falso cordero de Apocalipsis 13 que estaba, acuérdense ustedes, falsificando todos los milagros y todas las cosas que había hecho el cordero. Si el cordero tiene 7 cuernos, este falso cordero va a tener 10, mostrando su autoridad plena ante todo el mundo, ¿verdad? Entonces aquí este cordero es el verdadero cordero que venció y que está en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué es este monte de Sión? El monte de Sión se identifica en la Biblia como el lugar de la presencia de Dios, el lugar del gobierno de Dios, y puede referirse a la ciudad eterna o al remanente fiel de Dios, la ciudad de Dios, donde vamos a estar todos ahí con Él.
Y a lo largo de la escritura se identifica con diferentes nombres en Jeremías, en Ezequiel, en los Salmos también. Aparece como esta ciudad de Dios, el lugar donde Él reina y donde están sus santos juntamente con Él. Ese es el monte Sión. Por ejemplo, leemos en el Salmo 2, versos del 6 al 7. Emilio, si me ayudas ahí, por favor. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y después sigue, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Muchos predicadores de la prosperidad creen que esa palabra es para ellos, pero el salmo este es un salmo profético que está hablando como en el final de los tiempos, el Señor va a dar toda la autoridad al Cordero para que el Cordero gobierne sobre todas las naciones. Y el lugar de su presencia, el lugar de su dominio, el lugar de su autoridad es este monte de Sión, este lugar donde él habita y el lugar donde están aquellos redimidos juntamente con él. Eso es Sión. Entonces, cuando vemos que el Señor Jesucristo está ya en Sión, esto es uno de esos momentos ya, pero todavía no, ¿verdad? Porque Cristo venció, Cristo estableció su reino, ¿verdad? Cristo está en Sión, pero Sión todavía no ha descendido y no es una realidad para nosotros. Esperamos el regreso de Sión, esperamos poder estar en Sión, pero mientras sabemos y tenemos fe que ya el Cordero reina en Sión, está de pie en el monte de Sión. Entonces, si Él ya está ahí, significa que Él va a traer a Sión a nosotros, nos va a llevar a nosotros a Sión. Entonces, Hechos 13:33 habla de ese cumplimiento parcial apuntando hacia el salmo que acabamos de leer. Pablo, si me ayudas a leer Hechos 13:33. Cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces está hablando de la redención que tenemos en Cristo. Ahora nos hace ciudadanos de esta Sión, nos acerca a esta realidad, como nos dice Hebreos 13:22, ¿verdad? Os habéis acercado a Sión, la ciudad del Dios Santo. Pero si miramos a nuestro alrededor, estamos en la ciudad de la furia todavía, no estamos en Sión, ¿verdad? Esa es una realidad que tiene un cumplimiento parcial. En Cristo nosotros estamos sentados en lugares celestiales, estamos en este monte de Sión, en un sentido espiritual. Ya no habitamos en tinieblas, ya no somos presa de la gran ramera de Babilonia que representa nuestros pecados y la perdición del mundo, sino que ahora nos hemos acercado a la congregación de los santos, que es Sión, dice Hebreos. Y aunque todavía nos falta que esa sea una realidad materializada, en un sentido parcial, ese cumplimiento se llevó a cabo con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que representan aquí el Cordero, el monte de Sión, y el hecho de que Cristo reina en Sión, aunque ahorita de una manera parcial, en el final de los tiempos, cuando Él regrese, va a ser de una manera total o de una manera plena. En un futuro, su reinado se manifestará de una manera plena. Ahora, los 144,000 sellados, ¿quiénes son esos 144,000? Tenemos que recordar, hermanos, que esta no es la primera vez que vemos ese número, que antes de que se desarrollaran los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, ¿verdad? Solo faltan las copas. Antes de que se desarrollaran todos esos juicios, ya el Señor había apartado 144,000 y los había sellado en Apocalipsis 7. Antes de que todas estas cosas pasaran, Él dice, apártenme a estos 144,000 y séllenlos, ¿verdad? Para que las cosas que han de acontecer no les pasen a ellos. Eso está en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7:4. Me ayuda ahí, Adrián. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sí, entonces el Señor, antes de ejecutar todos esos juicios, ya tiene a estos que son parte de su pueblo. ¿Quiénes son? Representan la comunidad completa de los redimidos. Las 12 tribus, los 12 apóstoles,
multiplicados por 1000, que es un número de plenitud. Entonces 144,000 es un número que representa todos los santos de todos los tiempos en todo el mundo, que son parte de la iglesia invisible del Señor. Estos son los 144,000. No son, hermanos, 144,000 personas literales, como piensan los testigos de Jehová. Ese 144,000 es un número simbólico, ¿verdad? Que representa los santos del Antiguo Testamento con los santos del Nuevo Testamento, multiplicado por 1000 en todos los tiempos, nos da la plenitud de todos los santos. Eso es lo que este número representa. Para los derechos de esta Biblia de estudio práctico de dispensacionalismo. Aquí veo que menciona que algunos tienen la postura de que son primicias, que son israelitas, testigos 144. Sí. Y más que todo porque en Apocalipsis 7 los lista de la tribu de Efraín, tantos, de la tribu de Manasés, tantos, de la tribu de este otro, tantos, y al final dan 144,000. Pero recordemos que el propósito, como cuando pasamos por ese pasaje, el propósito de hacer ese censo era conectar con el propósito que ese censo tenía en el Antiguo Testamento. ¿Para qué los contaban? ¿Para qué pasaban revista de cuántos habían en cada tribu? Para ir a la batalla. O sea, ese censo tiene un tono militar, tiene un tono de la guerra santa que se va a llevar a cabo con los santos redimidos del Señor y el Cordero peleando contra las fuerzas del mal que se levantan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para ejercer su dominio y para ejercer su reino de terror. Pero sí, hay unos que piensan que es un remanente de Israel, ¿verdad? Y que el Señor después va a poner en pausa todo lo que está haciendo con la iglesia para ir a tratar otra vez con Israel, para ver si Israel se arrepiente y viene a ser Israel parte del pueblo de Dios. Pero, y nuestra manera de ver las cosas y la conexión que vemos con el Antiguo Testamento, nosotros inferimos que esto habla acerca de los santos, la comunidad de la fe en el Antiguo Testamento, los santos en el Nuevo Testamento, representados por los apóstoles que pusieron el fundamento del conocimiento de Cristo, multiplicado por 1000, que es la plenitud de todos los santos en todos los tiempos. Esos son los 144,000. Y si todas las otras cosas en este pasaje y en este mensaje son simbólicos, ¿por qué vamos a agarrar ahora 144,000 y decir que 144,000 sí es un número real, cuando todo lo demás no lo es? Cuando hicimos ya una exposición plena de que el 666 no es un número real, sino que es un número simbólico, de la misma manera que 144,000. Entonces, sería ilógico y sería inconsistente con el resto de la interpretación decir que 144,000 ahora sí es literal en lugar de ser simbólico. En esa, por ejemplo, pensando en cuando se escribió la carta y lo que ellos pudieron haber pensado del Antiguo Testamento, no hubieran pensado también en si están enlistando las tribus, en las tribus, o sea, en sellados de cada tribu, pues como para llegar a la conclusión de que serán 12 tribus por 12 apóstoles por 1000. Entonces, como, eso es lo que pienso yo, cómo es que ellos pensaron, tomaron esa referencia en ese momento. En, es que el 144,000 era el resultado de todo el censo, sacando toda la gente que había de cada una de las 12 tribus, ¿verdad? Entonces, para ellos, al igual que nosotros, ese número representa la plenitud del pueblo de Dios, ¿verdad? Solo que para ellos en aquel entonces solo eran ellos, porque dice, se incluye de, sí, correcto. O sea, 144,000 habla de nosotros, de Israel. Entonces, para ellos ahí, la interpretación fue en ese momento, es todo el pueblo de Dios. Todos aquellos que son parte del pueblo de Dios, representado por estas tribus. Para nosotros, que tenemos conocimiento de nosotros ahora y de antes, entonces son ellos y somos nosotros. Las 12 tribus y los 12 apóstoles. Esta interpretación es para nosotros ahora que tenemos un conocimiento más amplio. Pero al igual que ellos, llegamos a la misma conclusión. Este número se refiere a la plenitud de todo su pueblo, ¿verdad? No estamos
no estamos perdidos y no estamos dándole una interpretación diferente a la interpretación que ellos recibieron. Entonces, y esto viene a contrastarse también con el capítulo anterior, que aquellos están marcados y están sellados y la marca es 666 y la marca es el número, es el nombre de la bestia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice así? De la misma manera acá, 144,000 es la marca de los creyentes, los que son parte del pueblo de Dios. ¿Y qué representa este número? El nombre del Señor en la marca, en la frente de todos los creyentes. Es lo mismo, nada más que ahora este número es dado a los creyentes para consuelo, de que vean que el Señor antes de que la bestia viniera y marcara a los suyos, en Apocalipsis 7 el Señor ya había escogido a estos 144,000 y ya los había marcado. Entonces este es como un recordatorio al pueblo, hey, estos están siendo marcados y todo, pero no se preocupen, ustedes ya fueron marcados. Y el 1000 ahí que representaría, digamos. 1000. Toda la suma. Sí, igual en esta gematría, ¿verdad? Ese 1000 es un número que representa plenitud, la plenitud de todos los tiempos. O sea, la llenura, estos son todos. Y como le digo, en contexto llegamos a la misma conclusión, que 144,000 son todos los cristianos de todos los tiempos, Antiguo y Nuevo Testamento, era de la iglesia, todos los que conocen al Señor verdaderamente están representados por ese número. Entonces 1000 es un número de plenitud. Y aún así, hermano, si fueran de los 144,000 judíos, por así decirlo, estamos llamados a caminar el camino estrecho, somos de los que tienen que estar en paz y santidad para poder estar al Señor. O sea, somos de los cristianos que anhelan estar en el reino eterno. Exactamente. Y al final, o sea, esta es la primera parte. Y estos símbolos son como para que recuerden los creyentes qué es lo que está pasando. Pero al final, en la segunda parte del versículo, él va a dar las características de estos 144,000. ¿Quiénes son estos santos redimidos? Para que nosotros podamos saber si estamos ahí o no estamos ahí. Sí, es que lo estaba pensando que donde las otras posturas pueden utilizar el mismo argumento que estamos en el 666, usando súpidas y pueden decir está forzando, está forzando, justificando los mismos, por eso enfatizo, que puede haber utilizar el mismo argumento que nosotros. Claro, claro. Pero bueno, en este caso también vamos a ver que se vuelve a repetir en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 22, y se sigue hablando de lo mismo, ahora y representa lo mismo siempre. La plenitud de los gentiles no representa un remanente de Israel, no representa un remanente de la iglesia consagrada, ¿verdad? Y todo lo demás. De hecho, en el capítulo, en el versículo 5, habla acerca de las primicias. Y vamos a ver qué significa primicias en ese sentido. Y vamos a ver que no está relacionado con estos 144,000. Entonces, borre si quiere la multiplicación que yo tengo ahí y dejemos solamente los 144,000 relacionado con Apocalipsis 7. Lo que significaba en Apocalipsis 7, 144,000 es la totalidad del pueblo del Señor. Y ahí estamos. ¿Qué significa el nombre en la frente? Representa pertenencia y protección divina. Apocalipsis 7, del 2 al 3, hermano Ludwig, si puedes leer ahí. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sí. Nada de estos juicios pueden pasar hasta que los sellados estén sellados en la frente con el nombre del Señor. Y entonces eso garantiza que en medio de la persecución, en medio de todos estos juicios, nosotros no vamos a negar el nombre del Señor. Nosotros vamos a seguir siendo del Señor. Y esto en contraposición al sello de la bestia que leímos en Apocalipsis 13, versos 16 al 17. Ahora,
Llegamos al versículo 2, la alabanza de los redimidos. Hermano Noé, si me ayuda a leer ahí el versículo 2. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como los sonidos de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas. Muy bien. Entonces, lo que Juan mira en el verso 1, ahora lo escucha en el verso 2. Está al revés ahí la frase. Pero lo que Juan mira en el verso 1, ahora lo escucha en este verso 2. De estos 144,000, ¿cómo se escuchan? Se escuchan como un estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora, ¿qué significa esto? Vemos varios elementos acá. En primer lugar, el sonido poderoso, ¿verdad? Comparado con el estruendo de muchas aguas y el sonido de un gran trueno. Y esto nos habla a nosotros de una multitud incontable, ¿verdad? Cuando describe esto, Juan está describiendo una multitud incontable. Apocalipsis 7:9, leemos nuevamente. Hermano Henry, si me ayudas ahí, por favor. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Sí, entonces esta multitud que vemos acá es nuevamente la multitud de Apocalipsis 7, que se describe ahí como los sellados. Pero ahora escuchamos cómo suena esta multitud ahí congregada, ¿verdad? Como ese estruendo de muchas aguas. Las imágenes de arpista y arpas y cántico nuevo solamente aparecen en el capítulo 5, versos del 8 al 10, y aparecen como relacionados como una expresión de victoria sobre el pecado. Y luego vamos a ver más adelante que en el capítulo 15 aparecen en los versos del 2 al 4 como una expresión de victoria sobre la bestia. Entonces, esta gente está alabando al Señor por la victoria del Señor sobre el pecado y sobre la bestia. Y eso nos da un gran spoiler, ¿verdad? De que el Señor triunfa sobre el reino del mal y sobre las pretensiones y la persecución de la bestia. Si oímos este canto poderoso de estos 144,000, ¿por qué están haciendo tanta bulla? Porque el Cordero venció. El Cordero venció el pecado, el Cordero venció a la bestia. Entonces, ¿cómo se escucharía que toda esta gente, esta gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, cómo se escucharía cuando esta gente dijera, gloria a Dios, santo, santo, santo? ¿Se imaginan toda esa multitud alabando y diciendo? Quizás no podríamos definir la palabra santo, solo oiríamos un gran barullo, ¿verdad? En toda la gente que está repitiendo eso y clamando eso. A veces, ustedes saben, el estadio Morazán queda acá, mis padres viven acá arribita, y cuando hay partido, cuando hay un concierto, muchas veces se escucha el murmullo de la gente hasta acá arriba. Entonces, si eso es, ¿qué? ¿Cuántas personas pueden caber ahí? Unas, ¿ah? 30,000. 30,000 personas en el Morazán. Bueno, ¿se imaginan entonces cómo sería si 30,000 personas pueden emitir un sonido que se escucha a cuadras de distancia? ¿Cómo será el sonido que emiten esos 144,000? Que no son 144,000 literales, sino que una multitud incontable, ¿verdad? Es un estruendo terrible. Y dice el verso 3 que cantaban un cántico nuevo. Nicolás, ayúdeme a leer ahí. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los pasos de los violentos y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Muy bien, entonces, así como los marcados por la bestia no podían comprar y vender, los 144,000 que son sellados por el Cordero, que tienen el nombre del Cordero y el nombre del Padre en la frente, tienen un cántico nuevo que nadie más que ellos puede cantar.
¿verdad? Los marcados por la bestia no pueden cantar este cántico nuevo, no pueden ser parte de esta alabanza de los redimidos. Entonces, el cántico nuevo en el Antiguo Testamento expresa dos cosas. En primer lugar, alabanza a Dios por la victoria de Dios sobre sus enemigos, y en esos cánticos incluye también una acción de gracias por la creación. Obviamente, este cántico entonces está vinculado a esta acción de alabanza a Dios por vencer sobre sus enemigos. Y si nosotros vemos la relación que existe entre este pasaje de Apocalipsis 14 con Apocalipsis 5 y Apocalipsis 15, el Cordero había vencido sobre el pecado, el Cordero había vencido sobre la bestia. Entonces, este es el motivo de alabanza que hay en este cántico nuevo. Y ahora se vuelve a cantar un cántico nuevo, pero a una mayor escala. Antes el cántico nuevo era cantado por el pueblo de Israel al ser librados de sus enemigos. Hoy, ese cántico nuevo la cantan todos los que son parte del pueblo de Dios, pasado, presente y futuro, que han sido redimidos por el Cordero. Es un cántico nuevo cantado a una mayor escala y por última vez. Entendiendo por última vez que es un canto que se prolonga por toda la eternidad, ¿verdad? Es el canto que vamos a dar nosotros cuando estemos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y esto está relacionado con la victoria definitiva de la iglesia. Si estos santos están cantando acá, porque el Cordero venció el pecado, porque el Cordero venció a la bestia, esto marca, mis hermanos, la victoria definitiva de la iglesia a través de la victoria del Cordero. Y si esto es algo que vamos a hacer por toda la eternidad, significa que al final de toda la tribulación, al final de toda la persecución, al final de todos los juicios, nosotros somos vencedores. Nosotros estamos con el Cordero, de pie con Él y cantando, alabándole, dándole estas acciones de gracias por habernos librado de nuestros enemigos y por haber manifestado su gloria a esta creación. Solo los redimidos pueden aprender este canto. Simboliza una comprensión espiritual exclusiva para los que han sido rescatados por Cristo. Y eso es igual con las alabanzas que nosotros cantamos acá todos los domingos. La gente dice, qué feo eso, ¿dónde está la banda? Que yo quiero escuchar la worship de Hillsong y de todo eso, ¿verdad? Pero realmente solo aquel que tiene un entendimiento correcto de lo que es cantar al Señor, el corazón con el que se canta al Señor, solamente ellos pueden cantar con acción de gracias, con humildad, con reverencia y con solemnidad los cantos que están destinados para entronar al Señor. La demás gente lo que quiere es sentirse bonito el rato, tener una fuente de entretenimiento y ser manipulado en sus emociones. Pero aquel que tiene el entendimiento, la comprensión espiritual para saber lo que el Señor ha hecho en nosotros, al rescatarnos de nuestros pecados, al darnos vida eterna y saber que al final de las cosas nosotros vamos a ser vencedores, esos son los que pueden cantar el cántico nuevo. Similar al nombre nuevo que reciben en Apocalipsis 2:17, aquellos que se mantienen fieles al final. Solo los que son del Señor pueden recibir ese nombre nuevo, de la misma manera que solo los que son del Señor pueden cantar ese cántico nuevo. Y es divertido, ¿verdad? Porque los que venimos de un trasfondo pentecostal, el cántico nuevo tiene una connotación totalmente diferente, ¿verdad? Cántico nuevo es entrar en una especie de trance en la que los instrumentos solamente están tocando de manera ininterrumpida, ¿verdad? Por un tiempo prolongado y la gente está quebrantada y no saben qué es lo que está pasando. Es un caos en todo el ambiente. Y no es eso lo que el Cántico Nuevo describe en la Biblia, con lo que el Cántico Nuevo está asociado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era un canto de victoria, dándole gracias a Dios por ser liberados de sus enemigos. Y dentro del canto había un momento de acción de gracia a Dios por su creación. Entonces, en ese sentido, no hay cántico nuevo. O sea, el cántico nuevo ya está en la Biblia, ya está en el Antiguo Testamento y va a ser manifiesto también ese cántico nuevo, antiguo, que estaba en la Biblia,
va a ser manifiesto en el tiempo de la redención. La voz del cielo, dice Juan que escuchó una voz del cielo. Esa referencia a que había una voz del cielo habla de la dimensión de la que procede la revelación. Podría ser también otra referencia al monte de Sión o a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, tanto en su forma preconsumada como también consumada. Entonces, independientemente de cuál de las dos sea, este pueblo, estos 144,000, ya están en esa esfera glorificados y su final es de victoria, su final es de triunfo sobre Satanás y sus fuerzas oscuras. Monte Sión, que en el Antiguo Testamento es asociado con la realeza y el gobierno de Dios, como lo vimos en el Salmo 2, ahora en Apocalipsis es el lugar de refugio y de victoria para el remanente redimido. Ahí en el monte Sión, ahí van a estar de pie al lado del Cordero, entonando este cántico nuevo por la victoria del Cordero. Hebreos 12:22 nos habla acerca de ese cumplimiento, esa preconsumación de la Jerusalén celestial. Y en Apocalipsis 21:2 vemos también ya su forma consumada. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y en Apocalipsis 19:6 leemos, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ahora imagínense que toda esa gente esté cantando esto y esté diciendo esto, que ahora le entendemos a todo, ¿verdad? Todo lo que están diciendo. Solo se puede escuchar como un barullo, como un estruendo de muchas aguas. Ya entonces Apocalipsis 19 nos revela la esencia de lo que tiene este cántico nuevo. Y cantan en este estado de la ciudad santa, en la presencia del Señor. Ahora, llegamos a la segunda parte del estudio, donde se nos presenta ya los santos redimidos. ¿Cómo son estos 144,000? ¿Cuáles son sus características? Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito con tribulación, con turbulencia, con turbulencia. Dice, eh, Sonia, si me ayuda a leer ahí el versículo 4, la primera parte. ¿Alguien quiere interpretar? Sí, ese es el contexto que basa ese tipo de interpretación. Sí. Para los hermanos dispensacionalistas, esto da pie a que estos redimidos vírgenes sean un grupo, un subgrupo dentro de la iglesia que es más consagrado que los demás, ¿verdad? Entonces estos son los que buscaron la paz y la santidad y se van en el rapto. Estos son los cristianos consagrados, ¿verdad? Los demás se quedan a esperar la gran tribulación y al final de la gran tribulación el Señor regresa por ellos para llevárselos. Esa es la interpretación que tienen muchos hermanos dispensacionalistas acerca de este verso. Pero de nuevo, si nosotros queremos interpretar los símbolos y los elementos de Apocalipsis, ¿a dónde tenemos que ir? Al Antiguo Testamento. Entonces tenemos que ver a qué se refiere esta palabra vírgenes en el contexto del Antiguo Testamento, especialmente porque en el griego se está hablando aquí de hombres vírgenes, ¿verdad? Sí, el sustantivo es masculino y habla acerca de varones castos, ¿verdad? Varones vírgenes. Entonces, esto es una pureza espiritual y simbólica. No está hablando de algo literal. ¿Por qué? Porque no se interpreta literalmente.
No se refiere a una virginidad literal, sino fidelidad a Dios. Cuando Dios habla de que su iglesia es una virgen pura y sin mancha, está hablando de la fidelidad de la iglesia, ¿verdad? Y basado en la pureza ceremonial de los soldados israelitas antes de la batalla. En Deuteronomio 23, del 9 al 10, Primera de Samuel 21 al 5, Segunda de Samuel 18 del 8 al 11, habla de que los ejércitos de Israel tenían que abstenerse de tener relaciones sexuales antes de ir a la batalla. Entonces ese era un ritual que ellos tenían para santificarse para Jehová y que Jehová le diera la victoria, ¿verdad? En medio de esa batalla. Si recordamos entonces lo que venimos hablando en todo este pasaje, la relación y la conexión que tiene con Apocalipsis 7, que este número de 144,000 sale del orden del censo de los guerreros de cada tribu para alistarlos para la batalla, y ahora todos esos representan la plenitud del pueblo del Señor, y miramos ahora esta exigencia que tienen que ser vírgenes, está conectado al hecho de que estos guerreros que se estaban alistando para la batalla tenían que ser castos, tenían que ser apartados para el Señor, tenían que ser consagrados, tenían que ser fieles. Y esa es la idea que está dando acá. Nosotros, como parte del pueblo de Dios, como parte de estos guerreros santos del Señor, tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo de ser fieles al Señor, de consagrarnos para Él. Como dice el apóstol, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El escritor de Hebreos, ¿verdad? No el apóstol, el escritor de Hebreos dice buscar la paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esto representa la santidad de los creyentes como un ejército espiritual. El tema de la guerra santa está relacionado con Apocalipsis 7, del 4 al 8, donde vemos los 144,000 de las 12 tribus siendo alistados para la batalla. No implica tampoco que el matrimonio es pecado. Hay quienes, principalmente en la Iglesia Católica, piensan que estos célibes van a ser un remanente importante que va a participar, ¿verdad?, de la redención del Señor en el final de los tiempos. Que todos aquellos que no conocieron mujer y se quedaron vírgenes van a tener una exoneración especial. No, si decimos eso, si pensamos eso, si pensamos en la virginidad literal, estamos implicando que hay alguna contaminación o hay algo malo con el matrimonio. Estamos diciendo el matrimonio es inmundo, ¿verdad? Si decimos que la virginidad es virtuosa o más virtuosa, entonces significa que, puchica, los que nos casamos estamos descalificados, ¿verdad? Y nos quedamos de segunda porque no nos guardamos puros y vírgenes para el Señor. No, no implica eso. Porque si nosotros pensáramos de esa manera, estaríamos llevándonos de encuentro el contexto de toda la palabra del Señor. Hebreos 13:4 dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. La virginidad aquí entonces es un símbolo de devoción exclusiva a Dios. Cuando se usa este término de virginidad y de fidelidad a Dios en comparación con el matrimonio, habla acerca de que la iglesia debe de guardarse de tener otros dioses, ¿verdad? Habla acerca de que la iglesia tiene que tener una devoción única y exclusiva para su Dios. Entonces, la primera descripción de los redimidos es que son vírgenes, ¿verdad? Son apartados para Dios, son fieles a Dios. Amén, amén. Exactamente. Exactamente. En segundo lugar, siguen al Cordero. Bueno, Emily, si me ayuda ahí con la segunda parte del verso 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí está la palabra primicia, ¿verdad? Pero lo interesante ahí es que
siguen al Cordero donde quiera que el Cordero va. Su identificación es con Cristo y no con el mundo. Los redimidos no siguen al sistema del mundo, sino que siguen a Cristo. Mi hermano, yo el Señor me ha puesto por su providencia en este lugar y yo reconozco que aquí es donde el Señor me habla y esta es mi familia de la fe. Pero hermano, mañana nos vamos a mover a Choloma. Ah, no, pero si se van para allá, ya no puedo seguir. Y entonces, ¿cómo es que esta es su familia de la fe? ¿Cómo es que esta es su iglesia? ¿Cómo es que este es el lugar donde el Señor lo ha llamado a estar? Sí, pero es que es muy largo. Y ya usted sabe que el tráfico y yo vivo lejos y que esto y el otro. Bueno, como ejército celestial, como hijos de Dios, como esos guerreros fieles, vírgenes, somos llamados a seguir el Cordero donde quiera que el Cordero va. El Cordero nos convoca a estar el domingo en el culto al Señor. Ah, no, pero es que el domingo tengo la reunión familiar y todo. Y entonces, ¿sigue al Cordero o sigue al mundo? No, pero es que mire que el domingo esto y el otro. ¿Sigue al Cordero o sigue al mundo? El miércoles tenemos discipulado. No, pero es que el miércoles yo, sigue el Cordero, sigue el mundo. El sábado vamos a ir a hacer evangelismo. No, pero es que el sábado yo no puedo porque es el día que descanso, duermo hasta tarde. Sigue el Cordero o sigue el mundo. Y yo entiendo, hermanos, antes de pasar a esto, yo entiendo que muchos tenemos compromisos previos, ¿verdad? Pero somos llamados a acomodar nuestra vida en torno a lo que el Señor demanda de nosotros y no hacer que la iglesia se acomode a nuestro horario, porque somos nosotros los que tenemos que seguir al Cordero, no el Cordero el que nos tiene que seguir a nosotros. Yo sé que muchos venimos en un momento donde ya nuestra vida estaba repartida de esta manera y ya tenía este compromiso y a esto era lo que iba a pasar. Y está bien. Y hay momentos en los que legítimamente se puede y momentos en los que legítimamente no se puede. Pero un cristiano verdadero siente el peso, siente la carga de seguir a Cristo y va a trabajar en su vida por arreglar todos estos horarios para que pueda seguir más fielmente al Señor Jesucristo. Claro, sin descuidar sus responsabilidades, pero si quiere honrar al Señor, el Señor le va a ir abriendo puertas y el Señor le va a ir proporcionando a usted lo que usted necesita para ser fiel. El problema es que no siempre le creemos a Cristo. Implica que te salgas de ahí y vas a estar un mes sin trabajar. ¿Las cuentas? ¿Quién paga las cuentas? Los alimentos, ¿quién paga los alimentos? Y mis hermanos, ahí es donde somos llamados a actuar por la fe. Ahí es donde somos llamados a depender de Dios. Porque si nosotros estamos haciendo las cosas para ser más fieles al Señor, entonces el Señor tiene que encargarse de nosotros. Y mis hermanos, la Biblia nos dice una y otra vez, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, ni siembran ni cosechan, y el Padre cuida de ellos. Y las aves del cielo, el Padre también cuida de ellos. Pero muchas veces no tenemos la fe suficiente para creerle al Señor que Él nos puede sustentar aún en medio de esas crisis. Porque para el humano en general es más fácil confiar en sus obras que confiar en Cristo. Porque las obras nos hacen sentir bien a nosotros. Pero cuando alguien hace algo más por nosotros, entonces ya ahí nos sentimos menos, ¿verdad? Y ahí es donde somos llamados como hijos de Dios, como sellados por el Cordero, a depender de Dios, que nuestro sustento, que todo lo que pasa en nuestra vida proviene del Señor Jesucristo. Los redimidos no siguen el sistema del mundo, sino que siguen a Cristo. Hermano. Una cosa que sí que a veces limitamos a veces la capacidad de límites que tiene el ser humano. Por ejemplo,
Alguien dice, ¿cómo voy a sobrevivir un mes con una vida? ¿Cómo va a ser posible? ¿Quién me va a pagar la cuenta? ¿Quién va a hacer esto? Y estamos sirviendo al mismo Dios que hizo que Moisés utilizara el mar. Exacto. Es algo que ningún humano podría hacerlo. Claro. Pues, ¿cómo el Dios que hizo eso no va a lograr sobrevivir en una vida? Amén. Que sucede algo milagroso, que de repente le aparece dinero en la cama, que ni sabe dónde se habló. Cosas que uno considera muy claras, pero no siento yo que debería tener esa fe y no a la capacidad de Dios. Así es. De la forma milagrosa que no puede llegar a ser. Sí, Dios no necesita dinero para bendecirnos, ¿verdad? Dios nos puede bendecir de muchas maneras a través de toda su creación. Como el cordero sacrificado, ofrecen sus vidas en sacrificio. Y no es eso lo que nos dice Pablo en Romanos. Hijitos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Pero muchas veces no queremos ni sacrificar un tiempo de comida para ir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor o el sueño, ¿verdad? Para venir y orar. Cuando la Biblia nos llama a nosotros a sacrificarnos, a hacer un sacrificio vivo. Y cuando Pablo está diciendo eso, presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante del Señor, está pensando en todo el imaginario del Antiguo Testamento. Y ahorita que estamos pasando en Levíticos por todas las leyes rituales, ¿verdad? Vemos cómo traían la carne y la tiraban al asador, ¿verdad? Del cordero, del becerro. Así mismo está diciendo, agarre su carne y tírela ahí en el asador para que se queme. Ofrézcala delante del Señor como un sacrificio aceptable a Él. Pero no queremos sacrificarnos. Queremos que otros se sacrifiquen, menos nosotros. No es solo creer en Cristo, sino seguirlo en obediencia y entrega total a Él. Apocalipsis 19:14, hermana Yasmín. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mire, hasta allá en el cielo, ¿verdad? Estos redimidos, estos del pueblo del Señor, hasta allá en el cielo, seguían al Cordero donde quiera que el Cordero iba. Muchos dicen, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Yo quiero seguir al Señor en mi caballo blanco, pero si no lo sigue aquí en la tierra, ¿cómo lo va a seguir ahí en el cielo? Si no viene al culto, ¿cómo espera seguir al Señor en el cielo? Si no sigues a Cristo en la tierra, ¿cómo esperas seguirlo en la eternidad? Entonces, los redimidos son vírgenes, siguen al Cordero y también dice que son primicias. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, las primicias en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de nuevo, yéndonos al libro de Levítico, donde nos habla de todas las ofrendas, ¿verdad? Estaban estas primicias, que era lo primero de la cosecha y lo mejor que se ofrecía a Dios. En el Nuevo Testamento, las primicias tienen una aplicación un poco más amplia, porque no solamente se refiere a estas ofrendas que se daban en la cosecha, sino que, en primer lugar, representa los primeros convertidos, los primeros cristianos que llegaron a la fe por medio de la predicación del Evangelio, son referidos como las primicias. Y ellos eran un anticipo del resto de los cristianos que iban a venir conforme la iglesia fuera madurando. También se habla del Espíritu como una primicia. Y aquí el Espíritu es la evidencia inicial de una herencia mayor al final de los tiempos. En Efesios se menciona como las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Ustedes saben lo que son las arras, lo que representan las arras en una ceremonia ritual de matrimonio. Las arras, que es un cofrecito con monedas, las abuelitas tenían esa práctica, ¿verdad? Era un símbolo que se llevaba como un depósito en garantía, ¿verdad? De que la novia iba ¿cómo se llama? A recibir todas las herencias y todas las riquezas y todo lo bueno que el marido tenía. De lo que él tenía, ella iba a participar también. Entonces, esas arras eran una garantía de que pues ella estaba provista de todas las cosas por medio del novio. ¿Ok?
creo que eso es lo que significa. Pero esa es una, más o menos una explicación así, a grosso modo, conforme lo que yo entiendo, hermanos, de esas arras, ¿verdad? Era un cofrecito con moneditas que formaban parte de la ceremonia de casamiento en la Iglesia Católica. Todavía creo que lo hacen, ¿verdad? Usted dice que es raro, pero los evangélicos hacemos otras cosas también, ¿verdad? Sí, hay unos que mezclan arena con agua, no sé qué. Hay otros que riegan un árbol de higos, hay otros que prenden candelas, hay otros que dejan ir globos, y bueno, hay un montón de símbolos ahí en la... Es, sí, es un simbolismo, hermano, que quizás tiene significado para ellos, ¿verdad? Pero que no es una ordenanza para la iglesia. No es una ordenanza para la iglesia. Entonces, el Espíritu también es presentado como primicias, Romanos 8:23, y la resurrección de Cristo, como el inicio de la resurrección de todos, en 1 Corintios 15, 20 al 23. Entonces vemos que estos términos también son utilizados para primicia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber qué simboliza esta primicia para los creyentes redimidos, que son parte de esto, de esta totalidad de su pueblo? Bueno, al ver todas estas cosas, esa primicia, esa palabra primicia, simboliza que los creyentes pertenecen completamente a Dios. ¿Quiénes son las primicias? Primeramente, en el contexto histórico del libro, es un grupo pequeño de mártires o de cristianos judíos que fueron un anticipo de todos los creyentes que iban a venir. Pero segundamente, son todos los creyentes en todas las épocas que son ofrecidos como anticipo de la cosecha completa de Dios al final de los tiempos. En cada tiempo, en cada momento de la historia, hay un grupo de cristianos que sirve como primicia de todos los cristianos que van a venir al final de los tiempos en la gran cosecha de Dios. Al igual que las primicias en el Antiguo Testamento, los cristianos son consagrados a Dios. Al igual que esa ofrenda de primicias, los cristianos también son consagrados a Dios como una ofrenda. Eso es lo que dice Romanos 12:1. Y representan la cosecha final que aún está por venir. Apocalipsis 4, del 14 al 20, muestra esa gran cosecha de Dios al final de los tiempos. Las primicias, entonces, son la garantía de que Dios va a recoger a todos sus redimidos. Luego, en el versículo 5 dice, hermana Carlota, si me puede ayudar a leer ahí. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sus mancha delante del trono de Dios. Bueno, esa es otra característica de los redimidos. No se halló mentira en ellos. Reflejan el carácter del Cordero. Están tan unidos al Cordero que ahora son como el Cordero. Y cuando pensamos en estas palabras, en la manera en cómo Isaías describe al Cordero, que dice que no se halló mancha en él, no se halló engaño en él. Y de la misma manera como es el Cordero, así son ahora sus seguidores. Están tan unidos a él que han venido a ser como el Cordero. Antes, tienen una característica predominante del Cordero. Los redimidos siguen a Cristo de tal manera que adquieren sus atributos. Isaías 53:9 dice, en su boca no fue hallado engaño. Y esto contrasta con los falsos creyentes que nosotros vemos en los capítulos anteriores. En 3:9 dice las cartas a las iglesias, ¿verdad? Dice que hay unos que dicen ser judíos, pero no lo son. Mienten. Se hacen pasar por el pueblo del Señor, pero en sus comportamientos, en sus conductas, en sus patrones de vida, en sus relaciones con los demás, no son parte del pueblo de Dios. Dicen que son cristianos, pero no tienen vida de cristianos. No hablan como cristianos, no comparten contenido cristiano en sus redes, no hacen nada que tenga que ver con asuntos cristianos. Solamente son del diente al labio. Dicen que son judíos, pero no lo son. Dicen que son cristianos, pero no lo son. Los verdaderos redimidos no ceden a la idolatría ni a la mentira de la bestia. Y mantienen su integridad en medio de la persecución.
Y no solo es decir la verdad, no solo es predicar sana doctrina, no solo es decirse reformado, no solo es enarbolar las doctrinas de la gracia y hablar con destreza acerca de la verdadera palabra de Dios, sino que es mantenerse fiel en las pruebas, es vivir vidas cristianas verdaderas, servicio, compartiendo el evangelio con otras personas, participando de la vida de la iglesia, dan testimonio de Cristo sin comprometer su fe. Están sin mancha delante del trono de Dios. Representan la santidad y la pureza de aquellos que han sido redimidos. Efesios 5:27 nos habla acerca de una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿cuáles son las características de estos 144,000 que vemos acá? En primer lugar, pureza espiritual. En segundo lugar, son seguidores del Cordero. Tercero, han sido redimidos como primicias para Dios. Cuarto, no hay engaño en sus bocas. 5, están sin mancha delante del trono de Dios. Estas son las características de esos 144,000. Ahora, a la luz de esto, pensemos si estaremos nosotros entre ese número. Nos guardamos en pureza espiritual, guardamos nuestros ojos de la contaminación visual que hay en el mundo, que hay en las redes sociales, que hay en nuestro trabajo, que hay en todos lados. Guardamos la pureza espiritual o cedemos a la lujuria y a las pasiones de nuestra carne. ¿Seguimos al Cordero o seguimos al mundo? Hemos sido redimidos como primicias para Dios. No hay engaño en nuestras bocas. Y noten que el engaño no tiene absolutamente nada con decir la verdad. Claro, se espera que los cristianos digan la verdad, pero el engaño aquí en este punto se habla acerca del comportamiento. Que si dicen que son del pueblo de Dios, son efectivamente, actúan efectivamente como parte del pueblo de Dios y son sin mancha delante del trono de Dios. Mis hermanos, esto tiene que ser para nosotros una prueba de realidad, ¿verdad? Y de sinceridad para saber si nosotros estamos entre estos 144,000. Porque si estas cosas están en nuestra vida, hermanos, entonces nosotros podemos tener la seguridad y la garantía que nosotros hemos sido sellados por Dios para no sucumbir ante el mundo. De lo contrario, no. Entonces esto es muy importante. En conclusión, Apocalipsis 14, el Cordero se presenta como el soberano victorioso de pie en el monte de Sión, con los redimidos que siguen fielmente su ejemplo. Este Cordero que es Cristo simboliza la victoria final sobre el pecado y la idolatría. Su pureza y sacrificio son el modelo a seguir por los santos, quienes lo adoran y proclaman su victoria eterna. Este contraste con la bestia y el falso profeta del capítulo 13 subraya la supremacía de Cristo sobre todas las fuerzas del mal y su autoridad eterna sobre el mundo. El pueblo de Dios representado en Apocalipsis 14 está compuesto por estos 144,000 que han sido redimidos y que siguen al Cordero sin mancha, sin contaminaciones del mundo ni de la idolatría. Estos santos se presentan como un ejército espiritual que permanece fiel a su Salvador a pesar de la persecución y la presión del falso profeta y la bestia. Su fidelidad contrasta radicalmente con aquellos que en el capítulo 13 siguen a la bestia y aceptan su marca, simbolizando la profunda división entre los verdaderos adoradores de Dios y los seguidores del mal. Aplicaciones. Así como los 144,000, nosotros debemos seguir a Cristo sin importar las dificultades que enfrentemos. La fidelidad al Cordero nos llama a vivir con pureza y en obediencia, alejándonos de la idolatría y el pecado y siendo testigos fieles en nuestro mundo. Y la idolatría, mis hermanos, no solamente es adorar estatuas de yeso, de madera, de bronce o de cualquier metal. La idolatría puede ser uno mismo. La idolatría puede ser invertir en su propio ego, puede ser darle rienda suelta a las pasiones desenfrenadas de su mente y de su corazón, permitir que sus ojos estén deleitándose en la lujuria
de su carne, en las pasiones desenfrenadas. Eso es un ídolo. Todas las cosas que nos apartan a nosotros de Dios y nos hacen seguir estas cosas antes que a Dios son un ídolo. Nuestra familia puede ser un ídolo, nuestros pasatiempos pueden ser un ídolo, todas las cosas que hacemos al margen de la iglesia y que nos alejan de Dios pueden ser un ídolo. Nuestro trabajo puede ser un ídolo, las ganancias pueden ser un ídolo. Cualquier cosa que nos aparte de Dios es un ídolo. Así como los redimidos tienen el nombre de Dios y del Cordero en su frente, debemos vivir de tal manera que nuestra identidad esté claramente marcada por Cristo. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones deben reflejar su carácter y verdad. Nuestra alabanza a Dios debe ser una respuesta continua a su victoria sobre el pecado y el mal. Al igual que los redimidos cantan un cántico nuevo, debemos vivir una vida de gratitud y adoración reconociendo que somos vencedores en Cristo. En tiempos de presión y de tribulación, como los seguidores del Cordero, debemos mantenernos firmes en la verdad sin caer en las mentiras del mundo. Nuestra lealtad a Cristo debe ser inquebrantable y nuestras vidas deben ser un testimonio de su poder redentor. Pensemos cómo Cristo es presentado en este texto. ¿Quién quiere opinar? Cordero, Como el Cordero. el Dios que venció. Amén. Como el Cordero victorioso. ¿Cómo qué más? Pensemos. Rey gobernante. Un rey gobernante, el líder, ¿verdad? Que pastorea a esos redimidos. ¿Qué más? Dos de dos. Pensemos, hermano, pensemos. Pero dice el vencedor al final. A ver. Santo y puro. Salvador y Redentor. Ahí está. Entonces, Cristo es presentado de esta manera, el Cordero victorioso, el líder y pastor de los redimidos, santo y puro, Salvador y Redentor. ¿Cómo este pasaje consuela? Ok. ¿Cómo este pasaje consuela a los cristianos de todas las épocas? Bueno, este pasaje proporciona a los cristianos de todas las épocas un consuelo y esperanzas firmes al recordarles la victoria segura en Cristo, la redención eterna, la transformación en santidad y la promesa de una alabanza eterna con Él. El Cordero representa a Cristo, está de pie sobre el monte Sión, mostrando que a pesar de las dificultades y las pruebas que los cristianos enfrenten, la victoria final ya ha sido asegurada por Él. Esta imagen asegura a los creyentes que aunque el mal parezca prevalecer en el presente, al final Cristo reinará soberanamente y su pueblo será parte de su victoria. Así que en la próxima clase, mis hermanos, vamos a estar viendo los versos del 6 al 13, en lo que Dios va a juzgar al sistema mundial y las naciones que le rindan pleitesía a las fuerzas anticristianas, pero va a dar una recompensa eterna a los fieles que perseveran en la opresión. Y estas son las bendiciones y las maldiciones del pacto. Dios promete recompensa por la obediencia y promete también castigo por la desobediencia. Entonces, esto es lo mismo llevándose a cabo en este tiempo final. Vamos a terminar hasta acá, mis hermanos, y voy a pedirle a mi hermana Yasmín que pueda dirigirnos en oración para finalizar. Santo Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos aprender cada día más de tus verdades, Señor, para que nosotros podamos anclar estas verdades a nuestras vidas, Señor. Manténnos presentes, Señor, esto en nuestra mente, que estamos guardados y seguros por ti, Señor, que no cedamos a la tentación del mundo, Padre, sino que permanezcamos fieles hasta el final, Señor. Ayúdanos
a permanecer fieles contigo, Señor. Te damos gracias porque has permitido, Señor, que nuestro pastor diligentemente exponga estas verdades a nuestras vidas. Señor, ánclanos a ellas y permítenos, Padre, y conviene a nuestros hogares, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.